el otro día se nos inundó la oficina porque cayó un chaparrón, pero chuzos de punta. O sea, cayó en una hora lo que no ha caído en todo el año de agua. Y el edificio es que hacía aguas por todas partes, pero, o sea, agua por las paredes como un spa. Y estaba comentando hoy con mis compañeros del trabajo que es que no estamos preparados para esta nueva era meteorológica en la que no existe la moderación, ¿eh? O sea, da un día de calor que no puedes ni pisar la calle. Que hay un día de lluvia, ya no estamos hablando de lluvia normal, estamos hablando de que tenemos que bucear a la oficina. Y nada, esta es la que se nos viene. Muy buenas, bienvenidas otra vez a Ecoinsomnes. Ha sido un paroncillo de unos meses, estamos de vuelta. Somos, ya lo sabéis, Mario Juárez. Buenas, Mario. Hola. Bruno Martín. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Y yo, que soy Pablo Izquierdo. ¿Qué tal el verano, chicos? Lo primero, ¿qué tal, el principio del otoño también, que sois bastante fanses aquí? Ay, que estamos de vuelta, sí, y en la mejor época. Además, es que todo va acorde al plan. Muy bien, muy bien. El verano una cruz, pero como todos los cambios de estación son buenos, pues... Nada, en realidad que joder, el verano está muy bien. O sea, a mí es que no me gusta el verano porque no me gusta pasar calor, ni sudar. Sobre todo no me gusta sudar, pero ha estado bien. Nuestro príncipe, madre mía. No me gusta sudar. Concretamente. A mí el verano una mierda, porque he trabajado muchísimo, he tenido muy pocas vacaciones, ha hecho 800 grados y... Bueno, pues yo creo que esas son las razones. Así que en realidad yo todo lo que hago en este podcast lo hago para no sudar más en el futuro. O sea, el lobby de los ecologetas es para que Bruno no sude más en los años venideros. Bueno, y para evitar que el verano dure 8 meses, porque es que cada año tengo la sensación de que termina el verano en el puente de la Constitución. O sea que... Pero empieza la temporada de las velas, de mi manta de ser unas brujas. Gorda. Sí, comer calabaza y batata. Eso te iba a decir, últimamente no veo más que recetas de cosas con calabaza. Claro. No veo otra cosa. Pues el branding del otoño. ¿Qué más quieres? ¿Quieres una ensalada de garbanzos ahora a estas alturas del año? Hombre, pues mira, garbanzos yo siempre bien. Nos estamos adaptando a lo que se viene. Nos estamos adaptando. Oh, qué bien traído para el tema de hoy. Porque en este episodio quiero que hablemos de la adaptación climática. Sorpresa. Cosas que improvisa uno. Son temas que, bueno, medio hemos ido comentando durante las temporadas anteriores todo el rato, realmente. Pero creo que es importante que le pongamos ojos y cara, ¿no? Que le demos forma y que hablemos de esto por su nombre. Porque contra el cambio climático hay dos estrategias: mitigar y adaptar, ¿no? Mitigación es frenar el cambio climático porque podemos todavía evitar parte del golpe, y adaptación es asumir que hay una parte del golpe que no nos quita nadie, ¿no? Y necesitamos las dos. Necesitamos evitar por todos los medios cada décima de grado que suba la temperatura, pero también hay que, aceptar que algunos de esos efectos o están ya aquí o van a venir seguro, y actuar sobre eso también, ¿no? Y una de las voces invitadas de este capítulo es Marta Olazábal, que es investigadora del Centro Vasco de Cambio Climático, el BC3, y que trabaja en temas de adaptación climática en ciudades. Le preguntaba precisamente, porque es un término un poco confuso a veces, que no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿qué es la adaptación? Me contaba esto. La adaptación al cambio climático es la capacidad de prepararse para los impactos del cambio climático, y esto pueden ser pues las inundaciones, la sequía, la subida del nivel del mar, las olas de calor, las olas de frío. Y lo dicho, aquí hemos hablado mucho de adaptación, pero un poco entre bambalinas, ¿no? Siento que muchas veces no hemos hablado de adaptación como tal, no hemos usado el palabra, porque parece que hacerlo, que ponerlo sobre la mesa implica estarnos rindiendo a veces, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? No sé, o sea, yo no sé si lo veo tanto como sentir que estamos rindiéndonos. Leí hace muy poco que Al Gore decía que él creía que no debíamos hablar de adaptación porque le parecía inmoral, ¿no? Que hablar de adaptación es desviar la atención de la reducción de emisiones, que, por usar tus palabras de antes, es la mitigación del cambio climático. Pero a mí es que ahora me parece lo contrario. A mí ahora me parece que sería inmoral no hablar de adaptación. Yo creo que tenemos que ser muy claros con que lo peor del cambio climático se puede prevenir, y ahí está nuestra responsabilidad, pero hay una parte, como has dicho antes, que ya está aquí para quedarse. Y yo lo que intento hacer cuando saco este tema, sobre todo cuando hablo con gente que creo que quizás no lo ha oído nunca o que no está tan metida y tan inmersa en esta cultura de prepararse para la crisis climática,
A mí me gusta poner ejemplos de formas de adaptación que, además de hacernos más resilientes a los efectos del cambio climático, yo creo que simplemente son cosas deseables y punto, ¿no? O sea, cosas a las que creo que podemos aspirar como sociedad, y es que además son la mayoría de las medidas de adaptación que se me ocurren. Creo que así podemos evitar ese posible tufillo que tiene a derrota, que decías tú. Para mí el ejemplo más claro es el de plantar más árboles en las ciudades. O sea, ¿a quién no le va a gustar más árboles? Pues Sí, a la por gente de la derecha, por lo visto, así que no sé. Pero, joder, que aunque suene simplista, y es verdad que luego tendremos que hablar de otras formas de adaptación que son un poco más complicadas y que igual implican más renuncias, yo de entrada esto lo veo un marco muy útil porque es que lo que queremos es vivir mejor y ya está. Hayas traído a alguien del BC3 que es un centro que me encanta. Yo tengo un ranking secreto de centros que me gustan mucho de investigación. Es como tener gimnasios Pokémon favoritos, pues un poco esto. En fin, da igual. Qué curioso, porque yo no lo he visto. Yo nunca he tenido esta sensación con el tema de la adaptación, porque de hecho creo que hablar de adaptación muchas veces ayuda a aterrizar realidades sobre la crisis climática que muchísima gente interpreta como algo muy lejano, esta distancia psicológica que siempre tenemos presente con el temita, a la gente cada vez que se lo sacamos. Entonces nos ayuda a aterrizar realidades que ya están aquí y que algunos pesados siguen asociando al pero es que es verano, pero es que siempre ha llovido en septiembre. No. Estamos en máximas, estamos viendo cosas que no han ocurrido antes. Por favor, podemos hablar de ello. Y hablar de cosas que vemos en los telediarios, que ocurren, que son visuales, que son innegables, cuando se inunda una ciudad, cuando se quema media sierra, cuando hay máximas en ciudades récords que no han conocido los 40 grados en su vida, pues... Claro, es que Al Gore decía esto cuando Al Gore estaba hablando del cambio climático y era la única persona que hablaba de ello, pero es que ha llovido desde entonces. Hace 20 años, 24 años casi. Entonces... Creo que me sirve para esquivar un poco la etiqueta típica del debate climático y de las posiciones defensivas, y traer a la gente a conversaciones más tranquilas con respecto a esto. Es como un vehículo más cercano a la tierra, a la calle, creo yo. Bruno ha dicho antes árboles, pero es que hablamos de refugios climáticos 1000 veces, que a mí me encantan y que ahora, se llaman así, pero es que antes, hace 20 años, era irse con las amigas a un centro comercial a pasar la tarde porque fuera, al menos en Toledo, mi ciudad natal, hacía 800 grados, ni un solo árbol proyectaba media sombra, y te ibas a pasar la tarde de tienda en tienda porque había aire acondicionado. Entonces, no sé, yo creo que precisamente adaptación es algo que trae cosas positivas cuando se lleva a la mesa. Y además eso, ¿no? Como que muchas veces aterriza más en lo local, más en lo tangible, y a mí eso me interesa bastante, ¿sabes? Que a veces que se nos pierden los marcos en hablar de temas globales, cuando también un poco lo que decís los dos, ¿no? De vamos a hablar de qué hacemos en nuestro barrio, qué hacemos en nuestra casa y cómo vivimos mejor. Y luego lo que venga, ¿no? Y hablabas también, Mario, de precipitaciones. Los efectos del cambio climático evidentemente ya están aquí, o sea, por frío, por precipitaciones que se descontrolan, y quizá lo más visible y lo que venimos comentando, ¿no? Por calor extremo. O sea, este verano salió un estudio que indicaba que en 2023 hubo 47.000 muertes por calor en Europa. De esas, 8.300 personas murieron en España, que somos uno de los países peor parados, evidentemente, en Europa por temas de clima. La parte buena, por decir algo, es que sí, que nos estamos adaptando, ¿no? Porque si no, esas muertes pues habrían sido muchas más. De hecho, el estudio lo calculaba y casi el doble, ¿no? Nos vamos adaptando. Bueno, pues vamos a adaptarnos más y mejor precisamente por eso, porque estamos ya al filo, así que hay que cuidarnos de ese golpe. Y decíamos de temas locales, mucha gente vive en ciudades, nosotros los tres vivimos en una ciudad, y creo que en buena parte, pues eso, la adaptación son políticas y es municipalismo. Le preguntaba también a Marta sobre este tema. La adaptación al cambio climático ahora mismo es un elemento crítico de cualquier política climática a nivel municipal. Podemos pensarlo como una bola que tiene una inercia por las emisiones que hemos emitido a la atmósfera, los gases de efecto invernadero, y aunque es obligatorio y es también crítico ir reduciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero, también hay que ir preparándose y haciendo frente a los impactos del cambio climático. Los impactos que están sucediendo ahora y los que sucederán en un futuro.
Y eso pueden ser iniciativas que, bueno, que vengan desde arriba o desde abajo, ¿no? En Grecia, este verano lo comentábamos por Instagram, de hecho, el alcalde de Atenas ha dicho que es que su prioridad era que la gente aguantara el calor, porque es inhumano, porque es invivible, y que su prioridad era plantar árboles, era poner fuentes y era habilitar refugios climáticos que han salido ya y que luego hablaremos en detalle de ellos, ¿no? Y esto puede hacerse desde los ayuntamientos. El alcalde de Londres ha salido hace poco reelegido precisamente por sus medallas y sus galones en bajar la contaminación y en hacer que Londres sea un poco más respirable. Esto se puede hacer y se puede exigir, pero es que desde abajo también se pueden hacer cosas. En Estados Unidos hace poco salía bastante un movimiento que se llama Depave, como despavimentar. Depave, que estamos en España. Depave, ¿eh? Depave, maravilloso. Alzheimer. Idiomas, querida. Y esta gente lo que hace es eso, es levantar asfalto y poner tierra, y que esa tierra sirva para que crezcan cosas, porque es que el asfalto es un horno, y es un horno que echa el calor para afuera para nuestras vidas, ¿no? Dios, esto me frustra tanto de Madrid, porque es que, de verdad, vivimos en una ciudad en manos de una panda de bobos que literalmente, mientras alcaldes de ciudades mucho más grandes y mucho más complejas a nivel urbanístico están tomando medidas directas, tangibles, eficientes, estamos aquí celebrando que han tumbado Madrid Central, la zona de bajas emisiones básica de la ciudad. La zona que todo el mundo ha alabado a nivel de comercios, a pie de calle, se notaba menos congestionado. Estamos aquí celebrando. Y que aparte es un requisito legal de la Comisión Europea. Es un requisito legal. Yo no sé qué van a hacer con Europa, porque están yendo en dirección contraria como locos. O sea, el lema literal ha sido: ¿te gusta conducir? A nosotros también. Ahora lo vamos a poder hacer todas, o algo así, en plan de... Todas no creo que dijeran Mario. No, claro que no, porque no existen para ellos no existen las mujeres, salvo cerradas. Entonces, no sé, o sea... estoy muy frustrado, estoy muy enfadado con este tema. Por dar un poco de contexto a quienes no estéis en Madrid o tan metidos en el calvario que es esta ciudad, evidentemente lo que decías, Bruno, esto es un requisito legal de la Unión Europea que ya nos ha dado más veces toques, porque no podemos tener esta cantidad de mierda en el aire. Se implantaron esas zonas porque no quedaba otra, y ahora, pues a instancias de la ultraderecha, la justicia ha dicho que vale, que se pueden quitar. Bueno, y no nos olvidemos de la revolucionaria medida de mezclar alquitrán con mango para pavimentar calles. Y que huela bien el asfalto. Esto ya lo hemos comentado, pero es que Mario no lo supera. Y que huela... No, claro que no lo supera. ¿Cómo lo voy a superar? O sea, es mi imperio romano, porque de verdad es estupidísimo. Ay. Es estupidísimo. Y no nos podemos contentar con que de verdad nos digamos entre nosotros en Madrid: no, es que siempre ha hecho calor en Madrid, no te preocupes, esto se pasa en un mesecito. ¿Cómo que siempre ha hecho calor en Madrid? Si no se puede estar en agosto. Hay noches tórridas una detrás de otra y la gente no duerme. La gente se tiene que medicar para dormir. ¿Cómo va a ser esto normal? De verdad. Bueno, en fin, que se puede cambiar, por favor, que esto no es la tónica ni la norma, ni si se ha hecho en París, en Londres, en Berlín, en Nueva York. No se va a poder hacer en Madrid, en Chamberí. Si han cortado un Times Square, ¿me vas a decir aquí en el eje de la Castellana que no se puede hacer un carril bici en condiciones? Eres tonta, de verdad. O sea, en fin. Ya me calmo, perdón, es que estoy enfadado. Tú comparte. Además, eso, porque es un calor invivible para vivir, para ir por la calle, pero también, y es un tema que sale bastante a colación cuando se habla de esto, para estudiar en las escuelas, ¿no? Porque la chavalada está estudiando a unas temperaturas que son inhumanas, pero parece que como son críos no pasa nada. Y a mí esto me crispa bastante. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden poner toldos, se pueden poner plantas trepadoras en las fachadas, se pueden, bueno, en fin, invertir en refrigeración, que todo el mundo en las oficinas tenemos aire acondicionado, pero lo mismo, parece que en las clases no hace falta porque son niños, ya aguantarán. Estas medidas son algunas, por cierto, de las que propone un programa que se llama Patios por Clima, que apoya a la Fundación Biodiversidad y que ha hecho intervenciones en distintas escuelas del país, en la Escuela San Ignasi de Manresa, en la Escuela Pública de Ortuña, por ejemplo, hay muchas. Y se quieren centrar precisamente en los patios, ¿no? La idea es que los patios sean menos una explanada de cemento, que es lo que han sido toda la vida, y más un parque.
que haya espacios distintos, que haya más arboleda, más fuentes y pavimentos que no sean ese asfalto, que no acumulen tanto calor. Y a mí, volvemos a lo mismo, olvídate del clima, si esto es vivir bien, y a mí me parece estupendo en general huir del modelo típico donde el patio del cole era un campo de fútbol, que pues, si quedaba hueco en los bordes metías un banco. Y personalmente, como crío que vivía relegado a los márgenes del patio porque no me gustaba el fútbol, pues creo que aparte de lo del clima, para los chavales va bien. Dilo. Vamos ahí. Y dilo alto para que se enteren al final. Porque yo recuerdo que en la ESO además me pasé muchos recreos en la biblioteca leyendo novelas para no llevar un balonazo leyendo en el banquito ese al lado del... A ver, yo no sé si esto era refugio climático o era refugio mariquita, creo que nunca lo sabremos, pero... Con la profe de inglés al lado. Claro que sí. O sea, me encantaría que... me hubiera encantado a esa edad poder estar al aire libre o hacer deporte en el recreo sin tener que estar haciendo eso y básicamente pensar en alternativas a la explanada. O sea, que hubiera opciones. Hay una cosa que me encanta a mí en todo esto y es la de impulsar dinámicas comunitarias en las escuelas y de fomentar el sentimiento de pertenencia, porque crecemos... O sea, esto ya de por sí hay una tendencia natural en los chavales en juntarse, en hacer grupos y demás, pero vertebrar esa tendencia hacia cosas que cuidar me parece súper importante. O sea, que se aprenda este valor desde edades tempranas y se tenga bien enraizado ahí en el corazoncito, me parece vital. Hay que poner a las criaturitas en proyectos colaborativos de verdad, un huerto, espacios de juegos, me da igual, lo que se os ocurra a nivel docente, pero que sientan orgullo común por un proyecto vivo. O sea, que mamen lo que es vivir en comunidad de verdad, porque yo no me canso de decir que una de las medidas más fuertes de adaptación es hacer comunidad a la escala que podamos, inculcar lo que es la infraestructura social, o sea, en el bloque, en el barrio, yo qué sé, en tener amigas cerca, ayudarse cuando hay problemas, porque esto nos ayuda a tomar decisiones más rápido, a solucionar problemas más rápido, a informarnos más rápido. Esto solo repercute en cosas buenas. Es que la mejor forma de adaptación es evitar el individualismo. Sí, y lo decía Yayo Herrero en el episodio que hicimos sobre el crecimiento, que somos ecodependientes, necesitamos la naturaleza, pero es que también somos interdependientes. Nadie puede vivir solo y vamos a tener que tejer estas redes para sostenernos. Y es que además no me parece nada fácil adquirirlo después, fíjate lo que te digo, porque además vives en ciudades que están dispuestas para que no nos conozcamos y que no hagamos... Yo no sé quién vive en el bloque de enfrente de mi calle. Bueno, yo no sé quién vive en el mío, Mario. En tu bloque. Bueno, y yo no sé el bloque yo porque soy la pesá del rellano, de verdad, y yo saludo. Eres propietario y tienes las llavecitas. No, pero yo... Cielo. No, pero yo hablo de mantener conversaciones de ascensor, de cuando nos encontramos en la puerta, ayudar con las bolsas, yo qué sé, que haya gente que pueda confiar en ti. Mira, hay una señora de 87 años que vive en el sexto. Y lo primero que hice fue ayudarla con las bolsas el otro día. Me estuvo contando en lo que tardábamos en llegar despacito al ascensor, cosas de su vida. Victoria, un beso para ti, reina. Pues conocerla, si necesita algo, pues le di mi número. Llámame. Yo qué sé, subo y nos tomamos un café si un día te hace falta, yo qué sé. Por favor, que no nos lo ponen muy a huevo las ciudades. Vamos a intentar mantener esto y a inculcárselo cuando está en un patio de recreo. ¿Qué tal? Hay un ilustrador, supongo, que se llama Javi Chuela, que bueno, hace ilustraciones sobre temas de turismo, sobre barrio y demás. Y hace poco hizo una de La patria son las vecinas y es tal cual lo que venías a decir, Mario, y me parece maravilloso. Esto es. La patria son las vecinas. Me compraba yo un print de eso. De lo que decías de los huertos, de hecho el otro día pasé por el que era mi cole de pequeño y ahora tienen un huertico. Me parece maravilloso. Es como, ¿dónde estaba esto? Y es verdad, ¿no? Que hay cosas que se van haciendo y muchas escuelas que tiran para adelante. Estas medidas y otras muchas se pueden poner en práctica. Hay 2 guías muy chulas con medidas como estas. Una es el manual de esa iniciativa que decíamos, de Patios por Clima. Y luego la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, tiene también una guía de adaptación al cambio climático en las escuelas. Si alguien nos escucha y tiene hijas, hijos, dad guerra en el AMPA y dad guerra a vuestros concejales,
que hay mucho que se puede hacer también en las escuelas. Mira, hablabas de guías de adaptación. Todo esto que hemos hablado ahora mismo es de infraestructura, ¿no? Como de cómo disponer el espacio, quitar asfalto y poner otros modelos de espacio comunitario, pero también hay una parte que no es de infraestructura, yo creo que es de educación y de comportamiento, porque me da la impresión de que tampoco sabemos los riesgos reales que puede tener para nuestra salud el cambio climático, y por ejemplo, pensando en España y en las olas de calor cada vez más frecuentes, yo creo que no hay mucha conciencia de las recomendaciones específicas que hay sobre qué hacer ante una ola de calor, más allá de las cosas obvias que te dicen en el telediario de bebe agua y camina por la sombra y lleva ropa holgada, ¿no? Eso es lo que todo el mundo sabe, pero luego hay otras que no son tan obvias, por ejemplo, evitar bebidas con cafeína o muy azucaradas que favorecen la deshidratación. Y para esto hay una guía fantásticamente nombrada Aclimatarnos, del Miteco, que incluye, entre otras cosas, información sobre cómo comportarse, es decir, cómo adaptar nuestro comportamiento ante las olas de calor que van a ser cada vez más frecuentes. Mira, y eso me lleva a... sí, o sea, y además desde el Ministerio de Sanidad también últimamente, y me parece un acierto y me parece algo a agradecer, también se están centrando mucho en los efectos del cambio climático y del calor, ¿no? Y este verano también tiene una campaña precisamente para trasladar temas que tenemos que interiorizar más y cada vez con más importancia, ¿no? Una de las medidas que se pueden poner en marcha, lo decíamos al principio, son los refugios climáticos, que son espacios cubiertos normalmente, pero no solamente, pueden ser también parques, pero bueno, espacios climatizados en cualquier caso, públicos, y esto es importante, que no sean el centro comercial al que te vas porque no se puede estar en la calle, sino que se pueda estar y vivir y hacer cosas sin tener que estar en una terraza pagando cervezas. Y uno de los ejemplos, después de estar un poco a la zaga de Barcelona, que ya lleva camino hecho con esto, es el Círculo de Bellas Artes, que ha abierto este verano, solo durante el verano, un espacio que han llamado eso ahí, refugio climático, aquí en Madrid. El del Círculo de Bellas Artes, tengo que decir que es monísimo, está lleno de plantas de interior, que es una vibra con la que comulgo, pero esto de hacer un refugio así súper instagrameable en la Gran Vía y decir, ¡hala, ya está! Hemos solucionado. Bueno, a ver, tampoco quiero ser cínico, ¿no? Está guay. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Barcelona antes de mudarme a Madrid hace 3 o 4 años, allí nos llevaban mucha delantera y hay cartelitos de refugio climático en muchos espacios públicos, y no tiene por qué ser precioso el espacio, o sea, la condición es que se esté fresquito si hace calor fuera o se esté a una temperatura agradable, y también que tenga agua, por Dios, en verano. O sea, había muchos parques con fuentes abiertas que ponía, por favor ven aquí, mójate, bebe, que en Madrid a la mínima cerramos los grifos, Almeida. Y esto lo echo mucho de menos. En mi calle, en la Rambla de Poblenou, había justo uno y nada, o sea, es un parque con sombra y fuente, que es lo mínimo indispensable para poder sobrevivir esas horas durante el día. Y en Madrid, además, si se abre, se hace en barrios de bien. Y esto debería ser algo popular que extender a cualquier sitio, por favor. Es que los ejes de desigualdad son insoportables. Yes, importante, y luego hablamos de eso también. Pero Marta me incidía también justo en algo de lo que ha comentado Bruno. Le preguntaba por qué son importantes. Sabemos que dentro de la ciudad hay muchísimos grupos vulnerables al cambio climático, que generalmente son vulnerables por sus condiciones sociales, por su edad, por su raza, por sus condiciones económicas. Y entonces, en estos casos, los refugios climáticos son verdaderamente importantes. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una familia que vive en un edificio en el que pues, no se ha podido, no se dispone de los recursos económicos para aislar térmicamente la fachada. Entonces puede tener durante una hora de calor pues unos 35 grados dentro de la vivienda. Pues para esta gente, bien cuando está en la calle o bien porque simplemente no puede estar en casa durante el día, disponer de espacios dentro de la ciudad donde pueda ir en un caso de emergencia climática es crítico. Por eso muchísimas ciudades están ya ejecutando, utilizando y en muchos casos también ampliando sus redes de refugios climáticos. Pueden ser refugios interiores, por ejemplo, museos, bibliotecas o espacios públicos o incluso privados que dispongan de agua, de sitios para sentarse, un determinado confort térmico para que esas personas puedan estar allí mientras hace calor. Luego también pueden ser refugios exteriores, que deberían ser aquellos en los que hay un confort térmico adecuado, normalmente espacios verdes, con sombreado, cerca con puntos de aguas y sitios donde también se puedan sentar. En Madrid, antes de que abriera el del Círculo de Bellas Artes, que es ahora famoso por todos los instagramers, yo, no lo brandeaban así, pero el Palacio de Cibeles era mi go-to cuando yo estaba por el medio de Madrid y necesitaba un sitio con wifi, un baño y aire acondicionado para matar un par de horas.
porque es el único sitio donde se puede... Bueno, a ver, si tienes un apretón, el Corte Inglés está muy bien, pero no tiene wifi y no es... Review de baños por Bruno Martín de la Llama. O sea, hacemos guías, chicas. Pero para estar sin consumir, pues había sofás, había cosas de estas. Pero el problema es justo una cosa que ha mencionado Mario antes, y es que tanto el Palacio de Cibeles como el Círculo de Bellas Artes están en la calle Alcalá, y lo que necesitamos es refugios climáticos en Canillejas, en Carabanchel, en Tetuán. O sea, por favor, no puede ser que en todos los barrios, en todos los sitios. Pero si me apuras más, en los barrios más pobres, que es donde no está la gente tan a gusto en su casa. A mí esto me dio mucho coraje. A principios de este verano, a principios de agosto creo que fue, medio del verano, salió una noticia, el Ayuntamiento de Badalona, en Cataluña, puso una noticia de que habían desplegado un dispositivo para retirar muchísimos kilos de basura de las calles en el barrio de San Roc. La basura, spoiler, no era basura, eran sillas, toldos, una pequeña piscina para niños que habían sacado a los vecinos a la calle para poder estar, porque en sus casas no aguantaban. Y esto es el equivalente de las abuelas que salen a tomar la fresca a la calle, pues durante el día se habían montado unos tolditos tal y estaban, sí, ocupando la vía pública con enseres privados, pero ¿por qué? Porque no pueden estar en su puñetera casa. Y el ayuntamiento, yo entiendo que los operarios estarían haciendo su trabajo, ¿no? Pero esto demuestra que no estamos planificando las ciudades para poder vivir ante el clima extremo que se nos viene. Y a quien afecta más es a la gente de esos barrios, que no está en su piso con aire acondicionado en Chamberí. Claro, exactamente. Ya lo de ocupar la vía pública con todo lo que no sea un coche. Increíble, ¿eh? Es una vaina, ¿eh? Si tiene forma de coche, todo guay. Pero... Es que, chicas, hay mucho espacio ahí fuera, ¿eh? Que parece que no, pero cuando empiezas a quitar coches, se queda el espacio muy vacío. Hace como eco casi. O sea, a ver qué va a pasar. De todas formas, me parece un tema importante y quería también incidir en esto, ¿no? La justicia climática que decimos muchas veces también pasa por aquí. Y muchas veces cuando hacemos por mejorar las cosas, corremos el riesgo de que beneficien solamente a los ricos, ¿no? Y nuestro objetivo pues debería ser lo que venimos diciendo, hacer varios barrios más vivibles, más paseables, más verdes, con menos ruido, que nos permitan respirar sin enfermar. Pero se ha visto que eso puede hacer que los precios de la vivienda, por ejemplo, suban en esa zona. Y el resultado es que acabas desplazando a la gente a barrios peores, y en estos sitios al final solo se pueden permitir vivir los ricos. Y esto me parece una encrucijada loquísima que muchas veces se utiliza para precisamente evitar tomar estas medidas o evitar mejorar los barrios, porque claro, entonces echas a la gente. Y es verdad que es un melón. Le preguntaba a Marta sobre eso, sobre cómo evitar que las medidas de adaptación nos lleven a injusticias como esta. Una de las medidas más populares contra los impactos del cambio climático, sobre todo contra las olas de calor y también para capturar el agua de precipitación extrema, es ampliar esos espacios verdes, ¿no? Esa hierba, esos parques, esos bosques dentro de la ciudad. El problema es que en muchas ciudades esto se está haciendo de forma puntual o bien concentrado en determinados espacios de la ciudad, y esto está llevando a que todo el mercado inmobiliario dentro de esa ciudad, en esos puntos, esté cambiando, estén aumentando el precio de los locales, de las viviendas, y se esté produciendo este fenómeno que se llama gentrificación. Cuando está relacionado con espacios verdes se llama gentrificación verde. Entonces, ¿cuál es la principal medida que existe para que esta gentrificación verde no se dé? Es no concentrar los espacios verdes, es decir, los beneficios de las intervenciones de adaptación al cambio climático en determinadas zonas de la ciudad, sino hacer una especie de acupuntura dentro de la ciudad, distribuyendo esos espacios verdes y distribuyendo esos espacios públicos de confort térmico para que puedan ser del beneficio de todos. Hacerlo de una manera distribuida evita que se generen estos movimientos inmobiliarios que pueden hacer que ciertas personas, ciertas comunidades o muchísimos pequeños negocios acaben siendo expulsados de sus barrios por un aumento de los alquileres o presiones de lobbies y de fondos que quieren instalar ahí sus negocios, con vista a que tengan mucho más éxito después de esa intervención verde y el desarrollo urbano que viene acompañado. Fantástico, verde, todo a la vez, en todas partes. Sí, por favor, ¿dónde hay que firmar? Claro, si te gobierna un turboliberal, pues despídete, porque básicamente no va a tomar ninguna medida a este respecto. Despídete o despídele. Claro, o sea, no votes a subnormales. Esto es la clave de muchísimas cosas en la transición ecosocial. No votar a tontos del culo. O sea, eso es verdad. De todas formas, estamos hablando de ciudades y hay mucho que cortar también fuera de las ciudades, ¿eh? Yo llevo un tiempo hablando de refugio climático medio de risas cuando me voy al pueblo.
y sé que como yo mucha gente, pero a mí la verdad se me han quitado las risas, porque empieza a ser literalmente eso, ¿no? Este verano he estado teletrabajando varias semanas ahí para poder vivir con la suerte y con el privilegio que conlleva eso, y también te hace pensar, ¿eh? Yo he aprovechado a sacar este tema a raíz de que mi hermana toma la misma medida en verano. Se va a casa de mis padres, que tienen como una especie de sotanito que se mantiene a 20 grados, o sea, porque está literalmente bajo tierra. Y ahí trabaja, ahí duerme, ahí ve series y claro, de ahí no sale. Y aproveché el otro día y le dije, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Y lo que es esto para ti? Y dijo, pues la casa de papá y de mamá. Y digo, no. Tu refugio climático, reina. Y un PPT casi le saco. Nómada digital, edición sótano en Vargas. Sí, literal. También te digo, o sea, mi pueblo son 200 habitantes perdidos en medio de Castilla, ¿vale? Obviamente no hay isla de calor como hay en las grandes capitales, pero en todo el verano no he dejado de oír a gente protestando por el calor. Y también aplican los mismos problemas y los mismos tontos que tenemos en las ciudades, que hace unos años, por ejemplo, tuvieron la idea brillante de cambiar las 4 acacias enormes que había en la plaza por arbusticos. Y no hay Dios que esté ahí hasta que es de noche ahora, porque tontos hay en todas partes. Entonces, bueno, en fin, que en el rural también pueden venir a cuento estos conceptos de los que hablábamos en las ciudades, pero vaya, aparte de eso, además hay otras cosas específicas que, bueno, preocupan fuera de las ciudades, ¿no? Así que también quería que habláramos un poco de todo esto. Una de las importantes, y siempre que pensamos en el rural se nos va la cabeza, aunque no solo, a la agricultura, es el campo, las cosechas, el agua, porque, bueno, spoiler, cada vez va a haber más sequía, ya lo estamos viendo hoy, y ojo, no es solamente porque llueva menos. Un aspecto muy importante con el que suelo insistir es que ahora, para valorar el impacto de las sequías, para comprender, digamos, el efecto que tiene una sequía, debemos también incorporar el factor de la temperatura. Sabemos que la temperatura influye mucho, ¿no?, en la velocidad con la que se seca la ropa cuando la tendemos después de lavarla. Pues en los ecosistemas ocurre lo mismo. Cuando ahora con una mayor temperatura la atmósfera tiene una mayor capacidad de absorber agua, ¿no?, de la vegetación, de los suelos o de nuestros recursos hídricos. Entonces muchas veces tratamos de comprender o no entendemos, ¿no?, porque bajo unos registros de precipitación similares a los que tuvimos hace 30 o 40 años, ahora se están generando eventos de mortalidad en la vegetación. Y uno de los motivos, uno de los factores es este de la temperatura, que además también afecta a otros procesos como el riesgo de incendio o la propagación de incendios. Por lo tanto, a la hora de considerar el impacto de las sequías, sin duda se debe tener en cuenta la temperatura también. Este es David Salesa, que es investigador predoctoral sobre ecología del fuego y sequía en el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Luego hablamos de incendios, pero le preguntaba también cómo podemos adaptar nuestra agricultura a la sequía. Esto es lo que me decía. Pues la adaptación a la sequía de la agricultura es un tema bastante complejo porque, bueno, por un lado tienes los procesos que se están dando a nivel de ecosistema, estamos hablando al final de un tipo de ecosistema o socioecosistema, y por otro lado supone una actividad, una parte muy importante de la actividad económica de muchas zonas, ¿no? Entonces siempre las medidas deben ir encaminadas considerando esto. Pero bueno, yo destacaría dos aspectos importantes. Uno es aceptar que está habiendo un cambio brusco y muy rápido y que no vamos a poder cultivar los mismos tipos de cultivos o en los mismos sitios debido a este cambio. Y luego, bueno, que debemos respetar los límites biofísicos, ya sea de capacidad del suelo, de pérdida de biodiversidad de insectos y sobre todo las limitaciones hídricas, ¿no?, que existen. No podemos seguir hipotecando recursos si queremos mantener la actividad a largo plazo. Y yo creo que, bueno, los cambios que se están dando son estos. Tenemos ya zonas, sabemos, ¿no?, tenemos ejemplos en los que se están comprando tierras para cultivar y desplazar los cultivos hacia zonas más frías, por ejemplo. Y los cambios deben ir en esta línea y por fortuna pues es verdad que ya hay gente que se está dando cuenta y está haciendo sus cambios en base a estos dos aspectos. Y esto que decía David de las limitaciones hídricas, a mí me parece el melón, ¿no? Porque es verdad, hay que usar técnicas que gasten menos agua.
y hay muchas opciones. Hay una vaina que son los cultivos hidropónicos, que es esto de, en vez de sembrar en suelo, en tierra, sembrar como en una fibra de coco, suele ser de ese material, que va regada con agua y con sales, ¿no? Con nutrientes y tal, y con eso puedes cultivar sobre todo temas de hoja, ¿no? Lechugas, espinacas, frutos del bosque y estas cosas. Otros cultivos se dan peor, pero bueno, eso se da muy bien y por lo visto gasta muy poca agua. En Barcelona, de hecho, este verano no sé si seguirá, pero bueno, si estáis por ahí, tenían en el invernadero de Ciutadella, tenían una exposición precisamente sobre esto. La idea es eso, que cultivas en esa cama de fibra en vez de en tierra. A mí esto me genera sentimientos encontrados porque al final como que estás dejando un poco de lado la relación cultural y demás con el suelo, pero bueno, si miras los números es verdad que en función del cultivo esta técnica ahorra muchísima agua frente a usar una extensión de huertas, ¿no? Y esto es hidropónico. Hidropónico. Suena súper bonito la palabra. Suena monísimo. Y también podría, bueno, pues permitirnos cultivar a lo mejor ciertas cosas a nivel local. Porque pues dependes muy poco, ¿no? Dependes, vamos, de hecho, nada del suelo, dependes menos del clima, en azoteas, en garajes, si pones LEDs a unas longitudes de onda que toque, bueno, es una opción. Pero vamos, no hace falta tampoco irse tan a la tecnología y a cosas así más esotéricas y más futuristas, si queréis, ¿no? Otra cosa que he visto este verano son huertos, que digo, ¿esto qué es? Usan riego por exudación, o sea, una maceta de barro que suda. Tú la entierras en la tierra, la llenas de agua y la tapas. Entonces, si no está esmaltada... Esto si las está influencers de plantas lo venden para regar tus plantas de interior cuando te vas de vacaciones también. Como un botijín que entierras en tu tiesto y vas soltando agua. Sí. Un botijín, qué cosita más mona. No, en mi cabeza es súper cute, entonces lo voy a buscar ahora mismo. Aparte de que es súper útil, la verdad. Sí, y yo esto no lo había... O sea, jamás lo había escuchado, o sea, ni para adentro ni para fuera de casa, pero nunca lo había visto en un huerto y este verano lo he visto en varios sitios. Y eso, pones tu cosa con agua que va sudando agua poco a poco para que se mantenga más o menos la humedad del terreno, y justo en el perímetro de la maceta pones, yo lo he visto con plantas de tomate o lo que sea, ¿no? Y cuando la tierra alrededor de la maceta se seca, bueno, pues la maceta le va cediendo, va sudando agua poco a poco. Porque la arcilla es porosa, ¿no? Entonces va... Porque la arcilla es porosa, eso es. Como no la has barnizado ni está esmaltada ni tal, pues va trasladando agua hacia afuera poco a poco. Para huertos pequeños, por lo visto, es muy barato. Yo no daba un duro. Por lo visto funciona muy bien para el poco agua que gastas. Y que bueno, es también una técnica como esta. Hay muchas. Claro, la vaina es a nivel industrial, para darnos de comer a todos, ¿qué hacemos? Claro. ¿No? Y ya está hablando de limitación hídrica. A mí limitación hídrica me suena a... O sea, ha sido como de más tecnológico a menos tecnológico, lo menos tecnológico de todo, y yo tengo un thought que compartir aquí, lo siento, no es muy sexy, es limitar el puñetero agua que sale del grifo. Yo creo que necesitamos cuotas hídricas para alguna gente. Y esto, mira, lo comentamos creo que fue en uno de los primeros episodios del podcast, en Comer en caso de emergencia, hablábamos de cómo está proliferando esta terrible moda de empezar a regar cultivos que tradicionalmente eran de secano. Yo ahora o sea, a veces he ido en el tren de camino a Jaén y se empiezan a ver olivares que son ahora de regadío por algún motivo, y claro, el motivo me lo sé, es porque mejora la producción, nos ha jodido, pero precisamente en España, que podemos presumir de especies mediterráneas maravillosas que están o estaban adaptadas al secano, creo que el interés para adaptarnos mejor a la crisis que se nos viene y que ya está aquí debería ser en seleccionar las variedades de esas especies que sean más resistentes y más productivas ante la escasez de agua, no hacer exactamente lo contrario. Pero sí, como se ve que esto sin incentivo no va a pasar, pues limitemos el agua. O sea, tenemos y hablando de esto de las especies que no son de aquí, las cuotas, hablemos de los tipos de cultivo que estamos incorporando por absoluta moda. Al sur de la península, porque en Málaga y Granada no pueden más de estrés hídrico, por ejemplo, o sea, están al límite con cortes que empiezan a ser parte de la cultura, yo creo, pop del sur, en plan de, bueno, pues esta semana o hoy a partir de hoy ya no tenemos agua, no sé. Ya hay muchísimos informes diciendo que es una barbaridad que haya gente explotando pozos ilegales en estas zonas para seguir sacando frutas tropicales todos los meses. Y el aguacate. Sí, es que entender y legislar esto también forma parte de la adaptación de nuestro territorio, porque lo que sí es un derecho es a tener agua, es un derecho humano, sorpresa, y no hincharte aguacates para cuadrar macros, Antonio José. O sea, eso no es un derecho. Así que a ver si espabilamos, y si no podemos comer aguacate, pues comemos otras cositas que son típicas de nuestra tierra, que hay muchas y muy fresquitas y muy estupendas. De verdad, tanta tontería. Es que luego que si falta... Claro,
la demanda, oferta y demanda todo el rato con la maravillosa ley universal inapelable de la oferta y la demanda. Pues no, se corta y ya verás qué rápido la gente deja de comer aguacate cuando no haya. Bueno, hoy mi esperanza está un poco sepultada, sí. Lo siento, es que he venido, os echaba de menos, así que así que os grito. Esto es un espacio seguro. De hecho, de esto que decías, Mario, WWF este verano tenía una campaña bastante al palo que era de no hay agua para tanto tal, y era no hay agua para tanto cerdo, que esa es otra vaina, y no hay agua para tanto aguacate y para tanto mango, es que son cultivos tropicales y lo que decía Bruno, tenemos que adaptarnos ahora al secano, a la sequía, no al regadío del agua que no va a venir. Y de hecho es algo que también me comentaba David en Off the Record, ¿no? Que hay que cambiar los cultivos, que hay que quitar cultivos de origen tropical en zonas sobre todo con poco agua. Y él le preguntaba, y bueno, él cree que muchas zonas aún tienen margen con árboles como los olivos, como los cítricos, pero que bueno, que hay que asumir que muy probablemente las cosechas, si las precipitaciones van a menos, van a reducirse y que va a ser todo pues más variable también entre un año y otro. Y de todas formas, antes comentaba David el tema de los incendios, que al final pues en parte es consecuencia obviamente directa de esta sequía. Y quiero que hablemos de esto porque es que este verano hubo un día que en agosto que estaba viendo el telediario del 24 horas por la tarde y hubo varias noticias, una tras otra, del tirón sobre incendios. Y todos los había provocado o una chispa, o una máquina, o una quema de rastrojos, pero sigue siendo un drama y cada vez más en este país. En España ha sido mejor verano que otros años, pero en Portugal, por ejemplo, han ardido cerca de 100.000 hectáreas hace unas semanas. ¿Qué cuánto es esto? Pues... En Bernabeus, Mario, en Bernabeus. En Bernabeus o en Torresquío, perdón. Ay, no tengo la equivalencia. El triple que en el peor incendio de la historia de nuestro país. El triple. Uf. 3 veces. Por 3. Que es el de Río Tinto en Huelva de 2004. O sea, es que tengo una compañía de trabajo que 2 años seguidos le han cancelado el sitio al que se iba a ir de vacaciones porque se ha incendiado el sitio al que iba a ir. Otro día hablamos de lo sostenible que es el turismo y cómo se puede haber afectado también por estas movidas. A ver, pero si iba a Portugal la chiquilla, la pobre, y se le quemó el Airbnb al que iba a ir, que bueno, era un Airbnb. A ver, no sé, es que estoy haciendo no sé, pero el caso es que se quemó el sitio al que iba y tuve que cancelar las vacaciones. 2 veces, 2 veranos seguidos. El cambio climático de forma evidentísima, o sea, en la interface. Adaptación. Y de hecho es que lo de los incendios, pues eso, lo más probable es que cada vez haya más por las dos cosas, por el incremento en la sequedad del suelo y por las temperaturas altas, que, sorpresa, las dos se agravan con este cambio climático galopante en el que estamos ya. Le preguntaba a David, como lo había mencionado antes, cómo podemos proteger nuestros bosques ante ese riesgo cada vez más alto de incendios forestales. Atacar, reducir las emisiones y los efectos del cambio climático es fundamental. Y luego esto debe ir acompañado obviamente por los conocimientos que tenemos sobre gestión forestal y sobre ecología, que nos ayudan a entender cuáles son los procesos que aumentan el riesgo de incendio. Sabemos, está bastante claro, ¿no?, que reducir la continuidad forestal es uno de los procesos más importantes a la hora de reducir los impactos de los grandes incendios forestales, que son los que realmente nos preocupan. Y luego diría también pues acompañar un poco, mediante todos estos conocimientos, acompañar a la sustitución de especies, a los bosques que tendremos en el futuro que se corresponden con el clima actual y futuro, acompañar en este proceso y acelerarlos para que, digamos, de una manera natural o asistida, nuestros ecosistemas reduzcan su vulnerabilidad frente a los incendios forestales. Y de hecho, bueno, me decía David que no hay solución mágica, pero que especies que tengan capacidad de rebrote, por ejemplo, como los del género Quercus, el roble, la encina, el melojo, todo esto, pues pueden regenerarse mejor cuando haya incendios y pueden reducir la probabilidad de que haya daños tan altos después del fuego, ¿no? Precisamente por la pérdida de suelo que va después. Y en zonas de más riesgo de incendio, como pueden ser campos de cultivo que están abandonados, donde bueno, pues las especies que rebrotan suelen ser escasas, pues estos árboles pueden ser bastante útiles. Hablas del género Quercus, ya has mencionado la encina y el roble, pero nos mencionaba el alcornoque, que justamente está adaptado a los incendios y la corteza es específicamente una adaptación para no chamuscarse cuando arde, porque vivimos donde vivimos. Bendito sea, están preparadísimas. Están adaptadísimas. Las alcornocas. De todas formas, en fin,
hablamos de ciudades, hablamos de campo y hablamos de costa, porque esta crisis climática también significa más fenómenos meteorológicos extremos como tormentas e inundaciones que afectan sobre todo a estas zonas, a zonas de costa donde en este país vive mucha gente. Y de hecho... Una península, oh sorpresa. Es lo que tiene, fíjate, por lo que sea. Y el Ministerio de Transición Ecológica tiene activos 72 proyectos en 22 provincias por 1 millonada de euros para obras precisamente vinculadas a eso, adaptar el litoral al cambio climático. Obras que implican que, pues, por ejemplo, remodelar paseos marítimos, proteger la costa con dunas, con espigones y, bueno, podéis bichear el mapa, pero si vivís o incluso si veraneáis en Isla Cristina, en Marbella, en Sitges, en Coruña y en muchos otros sitios, que sepáis que se está metiendo 1 millonada para proteger precisamente estos sitios de la que se les viene encima. Además, el calor en zonas de alta humedad es más peligroso, ahora que hablábamos de calor, que bueno, que sí, que en el norte esto, pues, aunque bueno, en Bilbao ya me han dicho que ha habido un par de días con 40 grados o 39 que se han asustado los vascos. Pero además, eso, que con tanta humedad el calor nos afecta muchísimo más porque nuestro cuerpo regula peor la temperatura, así que las zonas del Mediterráneo y en las zonas que empiezan a conocer estos rangos de temperaturas que hasta ahora no se les esperaba, también tienen que tomar medidas a este respecto, porque las infraestructuras urbanísticas no están preparadas para aguantar olas de calor con una humedad desproporcionada. O sea, Y de hecho los españolitos han adaptado al cambio climático haciendo turismo más en el norte que en el sur, porque el bulbo húmedo en Cádiz en agosto ya no lo aguantan más que ellos. Qué horror lo del bulbo. El bulbo húmedo, que lo hemos comentado en alguna temporada anterior, pero bueno, es precisamente esto que comentabais, ¿no? Que cuando sube la temperatura y la humedad, el sudor como mecanismo que nos permite refrescarnos pues deja de funcionar y te cueces por dentro. Te cueces por dentro y te mueres, tío. Haz un ramen con tus órganos. Esto horror. Y en India ya han sufrido esto. O sea, no es una cosa de ciencia ficción ni de cosas de artículos científicos. Esto ha ocurrido en India y es horrible. Es francamente horrible. Es muy colorido el chaval este, Bruno, cariño. Lo de ramen con tus órganos no lo había visualizado y me ha dado bastante... Ha sido bastante bien hilado. Lo que está claro es que tenemos que adaptarnos si queremos vivir bien. Españita tiene un Plan Nacional de Acción de 2021 a 2030, un documento de 246 páginas que podéis bichar también en internet. Es cosa de la Oficina Española de Cambio Climático, que pertenece también al Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, luego esto se concreta en planes más a corto plazo, ¿no? con acciones específicas, pero hay de todo. Hay tomas en ciudades, agricultura, costas, educación, salud, porque, en fin, esta crisis afecta a todo. Es que no podemos perder perspectiva que estamos ya 1,5 grados por encima de lo que había en la época preindustrial y realmente nos va la vida en evitar cada décima de grado por encima de esto. Pero esto ya nos está haciendo daño, hay mucho que podemos hacer para protegernos desde ya. Y además, por favor, si hay que repetir algo, la adaptación es algo que solo va a reportarnos cosas buenas, de verdad. Los que tengáis casas o sitios en cualquier sitio, podéis ir mirando detalles en los que invertir poco a poco. Pero sobre todo, exigid estas medidas en colegios, a vuestros presidentes de comunidad, a los concejales, a todo el mundo que tenga poder de decisión y mecanismos para llevarlas a cabo. Incluso si no creéis en esto del cambio climático, que bueno, no sé, vais muchos capítulos tarde si no creéis en esto, no sé qué hacéis aquí. Adaptar una casa, un edificio, mejorar un parque, pedir camping, horarios en piscinas municipales, que las pongan, tener mejores colegios para nuestros nenes y nenas. Todo esto solo trae cosas buenas, empezando por dinero. Si tenemos que gastar menos en aire acondicionado, en calefacción, en reparar cosas que se lleva la lluvia, el viento, lo que sea, todo esto es ahorro. Y esto es algo que nos gusta a todas, ¿o no? Pues entonces vamos a ello. Los dineros y que sí, que es que nos va la vida en adaptarnos con creatividad, con valentía y con garbo. Que esto es una emergencia. Gracias a nuestras voces invitadas, lo vamos a dejar aquí, gracias a Marta Olazábal y a David Salesa. Gracias a vosotras y a vosotros por escuchar y por estar de vuelta. Pondremos algo todo esto por redes, ya sabéis que estamos en Twitter y en Instagram, en @ecoinsomnes. Así que, oye, compartidlo y animad a vuestra gente a hablar de esto en todas partes.
Hablar siempre, todo el rato, en todas Y partes. compartido con Insomnes, que volvemos, 4ª temporada, baby. Qué ilusión. Sí, estamos aquí ready para daros un poquito la coturra bien. Ya sabéis que todos los oyentes nuevos que nos llegan por el boca a oreja, así que háblale a tu tía favorita de Coinsomnes y a tu profe y a tu compañera de yoga. Que somos majísimos, somos saladísimos, de verdad, de verdad. Y más en directo, es que es una cosa loca. Nos vemos por aquí. Nos cada vemos. 2 martes. Qué bueno Un estar de vuelta. besito. Hasta Chao, ahora. chao.